semana hemos tenido, venimos ya de hace un tiempo con distintos cambios, modificaciones. Bueno, estos gobiernos que tenemos en estos momentos están impulsando distintos cambios y uno de ellos tiene que ver con el juicio por jurados, una instancia que se inauguró hace un año aproximadamente, sí, efectivamente un año en la provincia de Santa Fe, que ya se había aprobado y empezó a funcionar con distintos casos. Obviamente esta modalidad solo contempla algunos delitos, no todos, algunos delitos específicamente graves, como son los homicidios agravados, los robos seguidos de muerte, abuso sexual seguido de muerte y casos de enfrentamientos en los que se involucre al personal policial o penitenciario. Se han juzgado ya 5 o 6 casos en la provincia. El primero fue en la localidad de San Cristóbal, con un veredicto de culpabilidad que, bueno, finalmente fue por un homicidio donde un hombre había matado a la pareja actual de su ex mujer e hirió a la misma, a la mujer, y bueno, finalmente este juicio terminó con un resultado de culpabilidad. Recordemos que en el juicio por jurado, el veredicto del jurado, que está compuesto por 12 ciudadanos comunes que no tienen ningún tipo de conocimiento técnico sobre leyes, definen y analizan los hechos y no lo que tiene que ver con el derecho, sino que juzgan y analizan los hechos, escuchan a los distintos actores de ese juicio, escuchan los testimonios, observan las pruebas y luego analizan y efectivamente al finalizar realizan una reunión para discutir todo lo que ha ocurrido en el juicio y luego dictan un veredicto que es de culpable o no culpable. En el caso de San Cristóbal terminó siendo culpable, pero atenuado por una situación de emoción violenta, con una pena que bueno, ya quedó confirmada inclusive en Cámara por 4 años y meses de prisión, que como ya había cumplido una gran parte de ese tiempo detenido, la persona quedó en libertad. Después hubo otro caso en la ciudad de Santa Fe, que también tuvo que ver con un hecho de femicidio, donde también se impuso una condena de prisión perpetua. Un homicidio, perdón, no fue un femicidio, en este caso fue un homicidio criminis causa, y con un veredicto de culpabilidad. Todos han sido hasta este momento veredictos de culpabilidad. También luego se implementó en Reconquista en diciembre del año pasado, también por un femicidio de una menor de edad, con un veredicto y resultado de culpabilidad, con una pena de prisión perpetua. Recordemos que la graduación de la pena, los años de condena, los impone un juez técnico, ¿sí? El juicio por jurados lo define el jurado integrado por 12 ciudadanos. Y el último caso tiene que ver con el que se realizó en esta semana en la ciudad de Rosario, última jurisdicción en la que se tenía que implementar esta nueva modalidad de juzgamiento, que tuvo que ver con un hecho ocurrido en la ciudad de Rosario en abril de 2025, donde un hombre mató a su expareja y a la nueva pareja de ella, que se encontraban en un proceso de separación. Este hombre, bueno, no aceptó esa situación y terminó con la vida de ambos utilizando un arma de fuego. Finalmente, este hombre fue condenado, fue encontrado culpable por el jurado y en la próxima semana se impondrá
la pena correspondiente por el juez técnico, que seguramente será de prisión perpetua. En este caso se analizaba si había circunstancias extraordinarias de atenuación debido a distintas circunstancias que había vivido esta pareja durante su relación, que fue de 18 años. El jurado consideró que no. Pero, bueno, esto es como para hacer una introducción y contar más o menos cuáles fueron los casos que fueron sometidos a juicio por jurados. Esta nueva modalidad que algunos la consideran más transparente, con mayor participación ciudadana, donde la justicia puede actuar de una mejor manera. Hay siempre dos bibliotecas. Entonces, a veces es posible. Fíjense en el mismo caso. El primer caso fue un femicidio. El último caso fue otro femicidio. Sin embargo, en el primer caso de San Cristóbal, la persona fue condenada a 4 años de prisión y en este caso probablemente sea a una condena mucho más elevada porque no se han considerado todos estos atenuantes. Por lo tanto, ¿hay realmente justicia cuando hay juicio por jurados? En estos días, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe dijo una frase que me parece que es bastante polémica. Dijo, 12 ciudadanos tienen menos presión de la sociedad que un juez técnico. Me parece que si un juez técnico se va a sentir presionado por el clamor social para decidir sobre un hecho que tiene que evaluar objetivamente la prueba, estamos en problemas. Pero hay distintas cuestiones para hablar sobre la justicia y para eso hoy tenemos como invitado al doctor Cristian Fedel, abogado penalista que gentilmente se ha acercado a nuestros estudios de FM Vox para compartir esta mañana con Se Presume Culpable. Buenos días, Cristian. Alejandra, ¿cómo te va? Bien. Bueno, una pequeña aclaración que siempre digo. Yo entiendo, que no sos doctor. No, doctor y penalista. Son cuestiones que a veces hay que dejársela a palabras a personas que tienen muchísima más experiencia de quien la habla. Pero sí, abogado y con mucha realidad sobre la sociedad en sí. Eso sí. Bueno, sí, seguro. Con mucho conocimiento y además con un trabajo también en las bases, ¿no? Un trabajo social importante que venís haciendo desde hace muchos años y desde tu época de estudiante. Por lo tanto, conocés muy de cerca toda la problemática que generalmente es, cuando hablamos de temas penales, a las personas que más afecta es a las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Así es, Alejandra. Bueno, antes vos, entiendo por lo que hiciste la introducción que estabas hablando, ¿vos no te encontraste ningún pendriver con unos cuantos Bitcoin? Vos sabés que no. Tengo varios pendrive, pero no tienen Bitcoin. No tienen. Es más, algunos ya están como que están rotos y no los puedo abrir. Yo le di vuelta yo el otro día hablé con mi hijo, le digo, decime si tenés 200.000 verdes ahí adentro de casa. Digo, claro. Por favor, Leo. Decime, repartilo antes. Pero bueno. Hablábamos en el inicio de eso y sí, realmente lo que está pasando hoy en día es imposible no hablarlo, no manifestarse y no hacer un análisis más profundo, ¿no? De esto que si bien lo tomamos a broma, porque finalmente no nos queda otra opción, porque si no realmente es muy trágico lo que está sucediendo, sobre todo en sectores donde ha habido recortes terribles por parte de este gobierno, que se decía que venía a terminar con la casta, que venía a terminar con la corrupción, y en nombre de terminar con la corrupción se han convertido en los más corruptos de toda la historia de la Argentina, porque todos esos recortes que han hecho a discapacidad, a jubilados, a todo tipo de prestaciones de salud, de lo que sea, donde el Estado estaba presente y resolvía problemas cotidianos de la gente que no podía llegar, realmente se han convertido en los ladrones más
Hablaste algo más de que prolíficos de la historia. Alejandra, hablaste recién algo que digo, no, yo soy una persona, bueno, como bien decía, bueno, abogado y por lo tanto creo en el Estado de Derecho y en el Estado de Inocencia. Por lo tanto, ese término con respecto a la corrupción, yo creo que hay que entiendo que van a terminar en condenas. Entiendo que sí, todavía no están. Pero lo que sí es un gobierno que tiene una corrupción moral y ética muy alta. Sí. ¿No? Y es lo peor que le puede pasar a un gobierno, tener corrupción moral y ética. Después, si hay personas que se apartan de lo que corresponde y llevan adelante, digo, actos delictivos dentro de sus funciones, bueno, tienen que ser sancionados. Y eso sucede en la generalidad o en muchos gobiernos. Pero lo que no te puede suceder nunca es tener corrupción moral y ética dentro de tu gobierno. Si llegaste para afanar, es un problemón. Claro. Digo, si el único motivo es el 3%, son las criptomonedas y demás situaciones que tiene el gobierno nacional, bueno, me parece que lleva a un complejo bastante grave. Y aparte, aparejado con la crisis económica y social que estamos viendo. Pero vos me trajiste no para hablar sobre el Bitcoin, pero me trajiste para hablar sobre el juicio por jurado, Alejandra. Sí, pero hace a la cuestión. Y sobre esto te quiero, esta reflexión que vos haces, bueno, habrá que esperar esto de la presunción de inocencia, que nosotros hablamos muchísimo en este programa sobre eso y que lo respetamos a rajatabla. Está muy bueno el nombre del título del programa. Claro. ¿No? Porque es una sociedad que ante la primera acusación, o ante una denuncia, o ante una imputación, o ante una acusación formal, o ante ya una sentencia que no está firme, la persona, ese estado de inocencia queda roto, ¿no? Claro. Se despedaza. Sí. y se desecha. Claro, la idea, bueno, es siempre la condena social y mediática está siempre antes que la jurídica. Sí, Ese no. es el planteo de nuestro. Yo lo que gustaría, bueno, del programa. acá me parece que hablando un poquito del tema del señor jefe de ministro de la Nación, Manuel Adorni, bueno, ¿qué pasaría si su juicio tendría un juicio por jurados, ¿no? Claro. Ahí que el sentido común, la lógica. Yo entiendo, digo, no soy ni exégeta ni vocero de la Corte, ni del ministro Daniel Herbeta. Pero entiendo un poco hacia dónde apuntaba con sus palabras y creo que tiene que ver con que a un juez técnico el clamor social, esta cuestión del clamor de la palabra justicia, Uh-huh. Pesa muchísimo más que sobre 12 personas que tienen su sentido, que son anónimas también, que son ¿no? anónimas, que Que nadie tienen los tienen su sentido común, Uh-huh. que van, como bien vos dijiste, a resolver con respecto a los hechos y a las pruebas que se les acompañan, que llevan adelante, bueno, tienen instrucciones propias de un juez técnico. Uh-huh. Entonces me parece que hay esta incorporación de la participación ciudadana, que es una incorporación constitucional, que fue receptada oportunamente en la modificación que se realizó hace muy poquito a la Asamblea Constituyente de la reforma constituyente de la provincia de Santa Fe. Es un paso muy importante. Vos recién hablabas que es de 4 delitos. Cuando vos vas a otros países, vamos ejemplo, que es donde nosotros más los vemos, que son las series, sí, ¿no? películas, o las series películas Estados Unidos, sí. de Estados Unidos. Bueno, participan en la mayoría de los casos, Uh-huh. ¿no? Y esto de que quedan en hoteles, apartados y demás, no es cierto. Eso es en las películas. Claro. Digo, si no tendríamos, nadie podría ir de vacaciones ni a Los Ángeles, ni a Nueva York, ni a Miami, a ningún lado, pues estarían todos los hoteles repletos o complejos edilicios preparados para esto. Y no es cierto. Es solamente en casos muy particulares. Uh-huh. Y esta participación ciudadana tiene que ver con hacerse también un poco cargo del discurso. Yo a veces escucho y es repetitivo decir, bueno, hay que pegarle un tiro en la cabeza. Bueno, sí. Condenalo. Ahora te toca a vos. Uh-huh. Ahora tenés que decidir vos. No le podés pegar un tiro en la cabeza, no, pero sí obviamente. En este caso una condena que es perpetua.
en el último de los casos, ¿no? Y en eso me parece que ponerse en ese lugar no debe ser fácil. Ver Imagino lo que digo, ver en este caso es un homicidio, ver todo el desarrollo de un juicio y todos los hechos, las pruebas. da otra perspectiva. Exactamente. Da otra perspectiva. Nos pasa a nosotros como periodistas. En mi caso, vos cuando escuchás en televisión o en cualquier medio de comunicación un hecho, sea cual sea, bueno, donde se cometió un delito, es muy fácil juzgar desde el sentado desde el living de la casa con el control remoto, pero una vez que vos vas y presenciás todas las audiencias, escuchás a todos los testigos, analizás toda la prueba que se presenta en las distintas audiencias, escuchás a los especialistas, a los peritos y demás, y ya te cambia un poco la visión de eso que vos viste por televisión y que fácilmente o muy livianamente dijiste, bueno, hay que matarlo, hay que condenarlo, tiene que pudrirse en la cárcel, o bueno, todas esas cuestiones. No es a veces, o también por el otro lado, si hay una condena tal vez más leve, que generalmente no es la que espera la sociedad, sino que prefiere más el peso de la ley con mayor fuerza, cuando hay algo leve, enseguida se dice, bueno, no hay justicia, ¿no? Y se juzga a la institución judicial como... como bien sabés vos, nosotros tenemos un programa de televisión que se llama Acceso a los Derechos, y en eso hablábamos justo el otro día con uno de los ministros de la Corte, cuando hacía la entrevista. Cuando hay una sentencia, hay una parte que se siente que se hizo justicia y hay otra parte que siente que no se hizo justicia. Sí. Sí. Siempre es así. Y eso va a suceder. Siempre es así. Siempre va a haber alguien que va a estar conforme y otro que no. Que no va a estar conforme. Pasa que se le quiere dar, se le quiere endilgar, otorgar al derecho penal una función que no tiene. Y querer que el derecho penal sea de soluciones, algo que no va a dar soluciones. Con respecto particularmente con la seguridad o la inseguridad. Uh-huh. Si hace frío, yo me puedo poner una campera, pero no va a subir la temperatura. Va a seguir haciendo frío. Claro. Entonces, si vos le querés dar al derecho penal una función que no tiene, porque es un derecho de última ratio, porque llega después que ya ocurrieron los hechos. Y ya sucedió. Y no se puede volver atrás. Y ya sucedió. Lo que hace el derecho penal es, bueno, darle una sanción a quien cometió delito y en lo posible un resarcimiento a quien fue víctima, si se puede. En muchos casos no se puede. Para mí, en eso, en mi posición, ¿no? En mi posición, aquel que cometió un delito grave, hay que, en términos no literales, ¿no? Pero hay que arrancarle la cabeza con el mayor peso de la ley. Yo en eso no tengo dudas. Uh-huh. No tengo dudas. Por supuesto. Yo no quiero que viva, ni cerca mío, no quiero que se contacte que no tenga contacto con mi familia, que no tenga, con respecto a la sociedad, alguien que es un asesino, alguien que es un violador, alguien que se dedica al robo como una profesión, podríamos decir. Bueno, yo no quiero eso. Yo quiero que esa persona esté apartada de mi vida. Uh-huh. El tema es que acá las cárceles no están llenas de esas personas. Claro. Y ahí está el problema. Y a quien en algún momento arrancó este camino delictual, el Estado no está brindando una solución que hasta es propia para cortar con ese camino delictivo. Uh-huh. Porque la cárcel no es más que una escuela de delincuentes. Es un perfeccionamiento, una escuela de perfeccionamiento con respecto a la delincuencia. Entonces, más allá de las políticas temporales que puede tomar uno o el otro gobierno, que una parte de la sociedad puede estar a favor y otra parte de la sociedad puede estar en contra.
pero hay que analizarlo con respecto a eso. Por eso yo creo muchísimo en las salidas alternativas, en la conciliación, en las mediaciones, en un derecho penal que busque una solución al conflicto. Ujú. Sobre todo en temas menores. No puede llegar todo a un juicio. No va a suceder, pues estaría abarrotado el Centro de Justicia Penal, habría colas. Imagínate, si fuese todo por jurados, ahí Mitri y Virasoro que hagan 5 plazas, porque digo, va a estar abarrotados de personas. Ya está, digamos, exactamente, en una ya está en una situación compleja, muy crítica, muy compleja. Porque hoy todo se judicializa, todo llega a la justicia. Y para mí es un error, es darle al derecho penal una función o querer que sea una herramienta que no lo es. Uh-huh. Que no lo es. Sí, porque lo que hay que entender es que el derecho penal y la justicia en general, en cualquiera de sus fueros, llega cuando los hechos ya ocurrieron. Entonces tiene otra función. Esto de, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Hay que aumentar las penas, la justicia no hace nada, entonces los delincuentes siguen existiendo. Lo de la puerta giratoria es mentira. Totalmente. Tenemos uno de los niveles de prisión preventivo más alto en la historia de la República Argentina. Bueno, hace poco salió el informe, ¿no? Exactamente. No solamente eso, sino que tenemos superpoblación carcelaria, que se crean todos los años nuevas unidades penitenciarias. Y no va a solucionar el tema. Digo, si alguien en una campaña le sirve, en una campaña política, le sirve, bueno, que lo haga, pero está mintiendo. Está mintiendo, porque no lo va a solucionar. No. Bueno, porque esa persona que fue condenada por la ley de microtráfico, vamos a un ejemplo, sí, antes de apartarla de ese círculo delictual vicioso, donde esa persona, si no se hace nada, va a seguir en ese camino delictual, y mañana vamos a tener un homicida, porque es así. Sí. ¿Dónde va a terminar eso? Uh-huh. No se le da. ¿Sé por qué llaman tanto por teléfono de las cárceles, Alejandra? ¿Por qué? Porque tienen tiempo al pedo. Porque, discúlpame, lo diga en esa palabra, sí. Pero es muchísimo. Porque si una persona se levanta a las 7 de la mañana, tiene que laburar hasta las 3 de la tarde, después tiene cursos, capacitación, escuela y demás, talleres, oficios y demás. No tiene tiempo para eso. Bueno, este gobierno en un principio inició hizo un anuncio muy importante de todo lo que era antes el patronato de liberados, que ahora que se ocupaba también de todas estas cuestiones previas a la salida de las personas, obviamente que están privadas de su libertad, que hacía un seguimiento, que se le daba oportunidades para que puedan, cuando lleguen a cerca de cumplir su condena, puedan salir y tener un oficio, tener una actividad y demás. Lo cierto es que, como vos bien decías, las cárceles están colapsadas, están totalmente en una situación de hacinamiento que es insostenible, están con una superpoblación casi del 50% de su ocupación. La calidad de vida en los penales es realmente deplorable, tanto sea en salud, en educación, en alimentación, todo es un desastre. Ahora se va a crear una nueva cárcel que se la denomina el infierno, pero por otro lado hay también un discurso... La denominación de la cárcel es marketinera. Es un marketing pura y exclusivamente de un gobierno que ha sido electo, y hay que aclararlo, por una amplia mayoría de los santafesinos y santafesinas, que frente a una situación donde en Rosario se estaba viviendo el 1 por 1 o casi el 2 por 1, donde todas las noches se asesinaba, se mataba un rosarino o un santafesino, y generó una situación de colapso con respecto a eso. Sí. Entonces, la inacción por parte a veces de algún sector de la política lleva a este tipo de acciones por parte de otros. Entonces hay que hacerse también, por parte de quienes llevan adelante esa inacción, responsables de esa inacción. Milei, como bien decías, estábamos hablando justo anterior del gobierno nacional, no está ahí por obra y magia del Espíritu Santo. No.
Obviamente. Entonces, en eso me parece que la política se tiene que hacer responsable. Y no el derecho penal. Claro. Y no el Código Civil y Comercial. Y Digo, también la sociedad. La sociedad debe hacerse responsable también, porque esto de pedir mano dura, de querer que todo se resuelve dándole la peor vida a las personas privadas de la libertad. Algún día van a salir. Algún día van a salir. Y esa persona que persona algún tiene día que salir mejor. va a salir, yo quiero que esa persona que algún día va a salir no vuelva a cometer delitos. Exacto. Y no hay otra manera, aunque te moleste. Sí, a mí me jode que mis impuestos vayan para un tipo que es un homicida. ¿Me jode? Sí, me jode. ¿Me revienta que mis impuestos vayan para un violador de menores? Sí, me recontrajode. Yo quiero que se pudra en la cárcel un tipo que es un violador de menores. Sí. Pero ese tipo o esa mujer va a salir de la cárcel. Y va a estar nuevamente en contacto con la sociedad. Va a estar entre nosotros. Entonces, en eso hay que darle una solución. Porque no es lo que Cristian quiere, lo que Alejandro... es lo mejor para la sociedad. Y ya este sistema de mano dura, de estos nombres y demás, en el mundo ha fracasado. Totalmente. No hay un modelo democrático. Nosotros vivimos en un país democrático, claro. Si no hay que cambiar el sistema. Vivimos en un país democrático. No ha funcionado. No ha funcionado. Entonces, me parece, y vuelvo al principio, Alejandra, la participación ciudadana activa en estos juicios por jurados es muy importante. ¿Que puede llegar a tener errores? Sí. ¿Cuántos los tienen los jueces? Por eso hay la posibilidad de una apelación. Uh-huh. Por eso los casos llegan a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, por eso llegan a la Corte Suprema de la Nación. Exacto. ¿Que va a haber inconvenientes? Sí, yo creo que el sistema se va a ir a aceitar, son los primeros casos. Uh-huh. Por eso me parece muy importante el respaldo el otro día de los ministros de la Corte Suprema en la audiencia, en esta primera audiencia. Me parece muy importante. Después luego sí, hay que resolver muchísimas, sobre todo en la justicia. ¿Cómo está funcionando la justicia? ¿Cómo ves hoy? Bueno, vos decías recién algo que estábamos hablando con anterioridad, esto de que la mitad piensa que está bien y la otra mitad piensa que está mal. Si yo voy a analizar por la justicia en el tiempo que me sacan o sale, en el término vulgar, un decreto, es medio vulgar, sino en la posibilidad de darle soluciones reales a las personas. Uh-huh. Después yo tengo que hacer mi laburo como abogado. Claro. Bueno, hermano, para eso laburo de abogado, bancate claro. Hay que bancar, así. Sí. Pero me parece a mí que darle soluciones y buscar, yo aliento muchísimo a darle soluciones extrajudicial antes de llegar a lo judicial. Y aún en el proceso judicial, buscar una solución. Alternativa. Una salida. Eso, mira, con anterioridad siempre se dijo, ¿no? Esto de es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Uh-huh. Yo creo que los acuerdos son acuerdos. No hay malos acuerdos. Son acuerdos. A veces hay más ventaja para uno y a veces hay más beneficios para otros. Sí. Pero es un acuerdo. Uh-huh. Si vos lo hiciste en libertad, si no hay ningún fraude, de vicio de por medio, digo, vos estás... Bueno, después el juicio no sabes cómo va a salir. No. No sabes cómo va a salir. Eso es una realidad. Uno va a los juicios y bueno, a veces... Todo. Parece que fuera me todo pasó encaminado y para un lado y después te sorprende. A una mediación de dos vecinas que tenían un conflicto entre ellas como vecinos, un conflicto vecinal que terminó en el ámbito penal y terminó estas dos vecinas llorando y abrazándose. Claro, a veces es necesario, intervenir. Nosotros de nos otra quedamos manera. Con la abogada mirándonos y diciendo, bueno. Después, obviamente, había que darle yo digo, está bien que hay una recomposición de la relación, pero hay que darle un marco de acuerdo. Bueno, claro. Y las dos se dieron.
Bueno, eso está buenísimo. Y las dos se dieron. Tal vez era porque algo, la algo solución, menor, digo, ¿qué me voy a pelear con mi vecina toda la vida? Che, me olvidé la llave, quedé afuera. ¿Qué hago? ¿A quién le toca el timbre? Y Che, sí. me olvidé el azúcar, che, me descompuse. Y en eso hay que buscarle una solución. Y pasar por un proceso penal ya es una condena para la víctima y para el posible o el presunto, en este caso, victimario. Para las dos partes. Ujú. Para las dos partes. Te lo digo tanto en audiencias que he actuado como querellante y en aquellas que he actuado como defensor. Ujú. No es algo lindo. No. El que piense que digo, no, Sí, no hay que está estar ahí. bueno. No Sí. está para nada bueno. No está para nada bueno. Ujú. ¿Qué pensás, Cristian, de estas últimas modificaciones que presentó el Poder Ejecutivo en cuestiones en temas penales? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo, no es que Cristian solo lo ve el Colegio Lo de ve- Abogados, sí, la sí, Federación, los jueces. Los abogados penalistas. Bueno, yo creo que hablamos todos, de esto, ¿no? todos. De darle mayores facultades a la policía, mayores facultades a los fiscales, esto de... En eso, bueno, yo ahí estas tengo una cuestión también de política. Yo entiendo que la Fiscalía tiene que depender directamente del Poder Ejecutivo. Eso de la independencia y demás, me parece que el Poder Ejecutivo tiene que llevar adelante su política de persecución penal. Sea este gobernador o sea el otro. Es así. Porque si no, esto de que dice, cuando sale un fiscal dice, no, la justicia dijo, no. La justicia no dijo nada. Lo dijo el fiscal, que hoy por constitución provincial es parte de un extrapoder. Uh-huh. No es parte del Ejecutivo, no es parte del Legislativo, no es parte del Judicial. Uh-huh. Por eso el conflicto que está actualmente en Santa Fe Capital, por dentro del centro se llama Centro de Justicia Penal. Centro de Justicia. Claro. ¿Te parece Entonces ahí, que el Ejecutivo mí, tenga que ser... sucede. Hay legislaciones que van con respecto a esta... A lo que estoy diciendo. ¿Y no podría estar condicionado y hoy ningún tengo una consulta, hoy... pero no nuestra, porque si no hacemos referencia a nuestra provincia, está bien porque estamos acá, si todo Rosario, Santa Fe. En San Luis, ¿qué pasa? En Misiones, ¿qué pasa? En Catamarca, ¿qué pasa? ¿Los fiscales no reciben un llamado? Sí. Bueno, en todos lados. Entonces, porque si no estaríamos, hay que transparentar lo que sucede. Por eso a mí me encanta cuando yo veo algunas películas de política de Estados Unidos que mira esto de las cenas de recaudaciones, de las personas que hacen lobby y demás. Digo, es transparente. Si nosotros no hacemos transparencia de estas situaciones que suceden en la realidad, va a ser muy difícil todo. Pues yo me voy a sentar acá, te voy a tratar de decir algún discurso que más o menos pegue, y ya está. Pero el problema va a seguir existiendo. Sí, bueno, eso acá pasa mucho, ¿no? Se barre todo abajo de la alfombra y queda chau. todo ahí. Vos me decías bueno, sobre y la siguen reforma. pasando, A mí me preocupa mucho la posibilidad de de tener contacto con la persona que es detenida sin su abogado presente. Uh-huh. La posibilidad de cerrar un barrio Sí. me genera bastante temor. ¿Que hay que darle poder a la policía? Sí. Hay que dárselo. ¿Cómo que no? Pero eso no significa justificar el abuso de autoridad. Ajá. Ahí está el problema. Yo quiero una policía fuerte, bien paga, equipada, descansada, que tenga respeto y autoridad en la calle. Y formada también. Exacto. Bueno, para tener un criterio más claro. Porque, bueno, esto de también con el olfato policial y que... Sí, la averiguación de antecedentes. Bueno, eso ha generado muchos problemas. Pero a mí también, me ha sucedido. ¿no? Digo, yo soy una persona profesional, vamos a ser lo más discriminatorio posible para el coso. Profesional, blanca, de que vive en el barrio centro, y me ha sucedido. Es decir, que ese olfato se fue perdiendo. Uh-huh. No es que vos, sino que hay situaciones donde la policía, por mal descanso, por mala paga, por situaciones de peligrosidad, por un montón de cosas, llegan también a un colapso. La justicia no solamente está colapsada, está colapsado también la fuerza de seguridad.
están colapsados. Entonces, ese policía es un laburante. Yo siempre voy a defender a un laburante. Sí. Si hay un laburante que se corre del lado de la ley, hay que sancionarlo. Pero Bien. yo siempre voy a estar al lado del tipo que labura. Ujú. No porque un grupo o unos cuantos son vivos, pues si no caemos en la del presidente. Sí. Los periodistas son Sí, todos son- ensobrados. No, hermano. No, eso los no. que se juntan con vos a ver la ópera. Sí. Esos son Eso, los generalizar nunca es bueno. Y bueno, es cierto que en todos los ámbitos hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal. La mayoría las Eso hace hay bien. que remarcarlo. Y hay un poquito que hace mal que hace que mancha y genera dudas y incertidumbre con respecto a los otros. Porque a mí no está mal que un canal de periodismo o de medio de comunicación diga, nosotros somos libertarios. Felicitaciones. Está perfecto. Este canal es peronista. Perfecto. Felicitaciones. Eso sí, eso Mis redes, es una a mi honestidad. programa, Dios, mi visión política es pública y notoria. Sí, ya No, sabemos. nadie puede negarlo. A mi negarlo programa ni de no televisión, donde yo no es mío, sino de donde llevo adelante la tarea de conducirlo, va todo el mundo. Ujú. Libertarios, pro-radicales, del gobierno nacional, provincial, municipal, peronistas, todos. Nunca nadie se pudo levantar de mi programa y decir, no, me atacó, me criticó, o no me dejó hablar. No, al contrario. Ujú. Y nadie me dijo, no, yo hasta ahora, No voy porque sos tal cosa. soy peronista. No, nunca me sucedió. Bien, perfecto. Y ningún cliente nunca me dijo, ¿por qué eso andar ocultándolo? Sí, Te genera... Sí, genera más problemas que genera- soluciones. Vos decías que con respecto a lo de la reforma, no sé si tenemos... sí, Ya. ya estamos, 3 perfecto. minutos. Bueno, 2 minutos. 30 segundos. 30 segundos, lo último. Entiendo que hay preocupación en todos los sectores de lo que sería... que intervienen en la justicia. Ujú. Y por ahora, bueno, hay muchas charlas con respecto a este proyecto de ley. Hay que ver si sale como se presentó. Por lo que entiendo, no. Hay que esperar. Ujú. Bueno, pero en principio... Preocupante. es Muy preocupante, preocupante. es Muy muy preocupante. preocupante, Que sí, no sí. tengas tu abogado en la medida de lo posible. Esa palabra Claro. me genera... Hay palabritas ahí que generan mucho ruido, ¿no? Así es. Gracias, Alejandra, por Cristian, invitarme. no, muchísimas gracias a vos por compartir esta mañana con Se Presume Culpable.